El día de hoy déjame presentarte una muy buena asistente para el PvP y es free to play. Hola a todos fanáticos de las Taimanin, aquí su amigo David trayéndoles un nuevo video y esta vez hablaremos de una build o una formación de asistentes que ayudará muchísimo si eres free to play como yo y no tienes asistentes que den inmunidad para usar en la arena. Cabe recalcar que no digo que esta alternativa sea mejor que usar inmunidad, ya que esto no es posible actualmente. La inmunidad es el top tier del metajuego en Action Taimanin. Esta formación o build también te puede servir si tienes un asistente de inmunidad, pero quieres hacer que tus personajes sean más competitivos. Déjame decirte que existe una manera muy free to play de hacerlo, y consiste en usar una asistente de evento que ha pasado muy desapercibida. También déjame decirte que eso termina aquí, ya que con esta formación tendrá mucha presencia más que todo en el PvP, que es en donde queremos probarla. Si quieres saber cuáles son las asistentes mejores para el PvP, te dejo este video. La asistente en cuestión es Shinohara Mari, asistente de tipo supresión, o sea de elemento rojo, con la habilidad de dotar a nuestro personaje de super armadura durante 16 segundos con su skill activa. Esto es fantástico, ya que en el PvP la super armadura es uno de los bufeos más útiles en la arena. En resumen, Shinohara Mari hará que podamos golpear al enemigo aun cuando estemos siendo atacados. Con esta habilidad nos será más fácil hacer daño de manera consecutiva y por mucho tiempo, ya que son 16 largos segundos. Aparte de eso, también podremos levantar al enemigo y causar un daño por encima de los 500%. El levantar al enemigo también nos dará ventaja debido a que es muy común ver que los personajes en la arena, una vez son derribados, no suelen levantarse al instante y son muy susceptibles a recibir más daño mientras están en el suelo. Esta build o formación es bastante adaptable, ya que no es necesario llevar asistentes rojas. Mari actúa como núcleo central de la build y debe ir siempre como líder, pero las asistentes secundarias pueden ser de diferentes tipos. Esto dependerá, eso sí, de cada personaje. Sabemos que todos los personajes pueden optar por una build roja, pero también es cierto que no todos los personajes les va bien este tipo de build, así que es cuestión de jugar con las habilidades y hacer encajar a Mari como líder y poner asistentes que ayuden a nuestro personaje también aportando sus habilidades. Usaré a Mari como principal y como secundarias usaré dos asistentes rojas que ya había subido antes. Como dije, esto puede optar cada quien por las asistentes que más le convenga. Para Oboro, usando esta build y totalmente roja, recomiendo usar a Felicia, la nueva asistente de evento actual, y a Sanada Homura, para lograr hacer mucho más daño. Esa sería la build roja ideal para Oboro y también la más free to play posible. Como estoy usando Oboro, usaré dos de sus mejores habilidades que a mi parecer tienen efectos bastante buenos para el PvP. El primero será el corte. Con el corte podré aturdir al enemigo para poder causar la mayor cantidad de daño mientras el enemigo está aturdido. El siguiente será el paso flash, y con este podré colocarme detrás del enemigo y obtendré un 15% más de velocidad, lo cual también es muy bueno. Esta habilidad tiene un periodo de enfriamiento muy corto y es otra de las razones por la cual la he escogido. En cuestión de armas, llevaré el arma de la arena, ya que es el arma más fácil de conseguir y la más poderosa que tengo para ella, y como secundaria llevaré el arma del paquete de Oboro. Sin más que agregar, vamos a probar cómo se defiende nuestro Oboro con esta formación para el PvP.
Bueno, después de haber visto que tenemos una gran mejora gracias a Mari en el PvP, quiero que me cuentes qué te pareció el video. ¿Ves viable usar a Mari dentro de tu equipo? ¿Crees que es una buena asistente? Todo eso házmelo saber en los comentarios. Si el video te gustó, apreciaría muchísimo tu like. También suscríbete si no lo estás para que no te pierdas ninguna actualización de este maravilloso juego. Aquí te dejo este otro video que de seguro también te gustará. Que tengas felices farmeos y nos veremos en el siguiente. Adiós.